Buenas tardes, yo soy el Padre José Manuel Giraldo de la parroquia San Judas Tadeo en el Santuario. Hemos terminado ya nuestras fiestas de Pascua. Hemos vivido la experiencia de la resurrección del Señor después de una larga preparación durante la Cuaresma. Y hemos vivido esa experiencia de Jesús vivo y resucitado. Volvemos otra vez a la vida ordinaria, pasaron los tiempos de Cuaresma, estamos ya en la Pascua y bien pronto terminan estos 50 días para volver al tiempo ordinario. La vida se nos va de las manos. Todos los días experimentamos que este mundo en el que vivimos es pasajero, que las cosas van desapareciendo rápidamente, que todo en esta vida se acaba. Y entonces muchas veces nos preguntamos, ¿y entonces yo quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Qué vine a hacer yo a este mundo? Y esas son interrogantes muy interesantes que nos debemos hacer muchas veces en la vida, porque vale la pena hacer un balance y evaluar a ver si realmente esta vida mía que Dios me ha regalado, si tiene sentido y si la estoy utilizando en lo que verdaderamente vale la pena. Para eso nos remitimos al libro de Job. En el capítulo 7 del libro de Job nos dice Job: la vida de un hombre sobre la tierra es como un servicio militar. Sus días son como los de un jornalero, como un esclavo que suspira por la sombra, como el jornalero que espera su salario. Meses de desengaño me han llegado y noches de sufrimiento me han tocado en suerte. Al acostarme digo, ¿cuándo será de día? Y la noche se me hace interminable y las pesadillas no me abandonan hasta el amanecer. Mi carne está cubierta de gusanos y de costras. Mi piel se abre y no deja de supurar. Mis días corren más rápido que las agujas, se han acabado al terminar el hilo. Recuerda que mi vida es un soplo, que mis ojos no volverán a ver la felicidad. El que me veía ya no me verá. Cuando me mires ya no estaré. Como nube que pasa y se deshace, así es el que baja al abismo para no regresar. Ya no retorna a su familia, su casa no lo vuelve a ver. Por eso daré rienda suelta a mis palabras y hablaré, pues mi espíritu está angustiado. Me quejaré, pues estoy lleno de amargura. ¿Soy yo acaso el monstruo marino para que me pongas en guardia? Si digo, el lecho me consolará, la cama aliviará mi sufrimiento, entonces con sueños tú me haces temblar, me aterrorizas con visiones. Preferiría ser estrangulado, morir, antes que vivir con este cuerpo. Ya no puedo más, no viviré por siempre. Deja que mis días son un soplo. Esta es la situación de un hombre como Job, desesperado a causa de sus angustias porque ha perdido todo, su familia, sus haciendas. La enfermedad lo está agobiando, está lleno de lepra, pero después viene la respuesta. Si los días son como los de un jornalero, entonces yo tengo esperanza. Llegará la hora de la tarde en que descansaré y recibiré el jornal que me pertenece.
Si los días son tan largos a causa de mi sufrimiento, la esperanza no se agota. Yo espero el día del juicio y el Señor será benigno conmigo. Qué bonito es cuando yo tomo conciencia de que aquí no me voy a quedar para siempre y que estas angustias, estos dolores, esta rutina de cada día, algún día se acaban. Y entonces, ¿qué me toca? Sencillamente el salario, el jornal que he ganado durante este tiempo de travesía por el mundo. Entonces sí vale la pena luchar, entonces sí vale la pena sacrificarse, entonces sí vale la pena emprender un camino en la búsqueda de mi perfección, porque yo un día veré a mi Dios, porque yo un día tendré la dicha que siempre he esperado. Y esa semilla de felicidad que hay en lo profundo de mi ser no es una ilusión. Dios no engaña a nadie. Dios me tiene preparado un cielo nuevo y una tierra nueva, como dice el libro del Apocalipsis. Pero entonces, si yo busco esto, ¿hacia dónde voy? Y sobre todo, si tengo una meta definida, ¿qué estoy haciendo para llegar allá? Si el jornalero no se preocupa por trabajar, el patrón no tendrá nada que pagarle. Si el jornalero se echa a dormir o a hacer pereza o a jugar y a pasar bueno, entonces, ¿qué le pagarán al final de la jornada? Es muy importante entonces tomar conciencia de mi ser. ¿Quién soy? Simplemente un siervo de Dios que ha venido a trabajar en esta parcela para que un día Dios me dé el jornal que yo me merezco. Si he trabajado con entusiasmo, si he luchado con valor, si me he preocupado por cumplir la misión que se me encomendó, bendito sea, porque al fin tendré una buena paga. Si me he responsabilizado de las cosas que se me han encomendado, si he hecho lo que me correspondía, entonces Dios estará conmigo al final de la jornada para decirme, como dice en el Evangelio de San Mateo, venid benditos de mi Padre. Entonces vale la pena yo tomar conciencia para mirar a ver qué es lo que estoy haciendo. ¿Qué fue lo que se me encomendó cuando vine a este mundo? ¿A qué vine? Y entonces, ahí sí, es muy importante que yo eche una mirada hacia atrás para ver lo que he hecho hasta ahora. Luego echaré una mirada hacia adelante para ver lo que me espera. Y en el presente viviré lo mejor posible para que mi futuro sea mejor. ¿Qué es lo que he hecho hasta ahora? Vale la pena recordar que fui creado por las manos bondadosas de un Dios que en último término fue el principio vital que me llamó a la existencia. Y entonces, a través de mis padres y por el amor que ellos se tenían, fui engendrado como un ser humano, una persona, no un animal, no una piedra, no un vegetal, una persona. ¿Y qué es una persona? Sencillamente un hombre pensante, un hombre que conoce, que tiene capacidad de conocer y de saber, un hombre que reflexiona, que piensa, que hace proyectos de futuro. Soy un hombre creado por Dios, pero desafortunadamente un hombre debilitado por el pecado, porque fui de la descendencia de Adán, y Adán fue un hombre pecador.
Entonces yo he heredado, con mi naturaleza humana, he heredado también el pecado. ¿Y a qué me conduce el pecado? Necesariamente a la muerte, al trabajo, al sufrimiento, al dolor, sí, y finalmente a la muerte. ¿Qué hacer entonces si tengo un destino tan terrible? No, yo he sido salvado por la sangre de Jesucristo. Acaba de pasar la Semana Santa. Entonces, yo sé que esa sangre derramada en el patíbulo de la cruz no es una ilusión ni un engaño. Yo sé que esa sangre derramada en el camino del Calvario es una sangre redentora, salvadora y santificadora. Esa sangre no puede ser inútil. ¿Por qué se derramó esa sangre si el que estaba allí sufriendo era el Hijo de Dios? ¿Por qué tenía que cargar con esa cruz, llevar esa corona de espinas, aceptar esos azotes y ese sufrimiento? Sencillamente porque Él estaba sufriendo por mí, derramando su sangre por mí, para que ese pecado que heredé de Adán no fuera causa de eterna condenación y de muerte para siempre. Entonces fui redimido por la sangre de Jesucristo y fui salvado por Él. Qué gran acontecimiento este en el que yo he podido participar durante estos días de Semana Santa y de Pascua. Ya esa sangre lavó mis maldades, esa sangre me dio fuerzas para evitar mi debilidad, esa sangre de Cristo me salvó. Ahora sí, con la frente en alto puedo marchar hacia horizontes nuevos. Ahora sí que puedo soñar, porque ya no estoy condenado a la muerte, sino a la vida eterna. Este Jesús que ha resucitado es también para mí la resurrección. Entonces viviré para siempre, porque soy, gracias a Él, Hijo de Dios y heredero de la eternidad. Fui salvado por la sangre de Cristo, fui redimido, y al ser redimido y salvado por Él, me he constituido también en Hijo de Dios y heredero de la eternidad. ¿Hacia dónde voy? Hacia el Padre, que vive en la eternidad, que vive en el cielo y que me está llamando a participar de su reino. Ya no tengo por qué morirme de la angustia y de la desesperación. Ya no tiene sentido esos lamentos de Job, porque esos lamentos de Job, a causa del sufrimiento y del dolor, han sido ya sufridos por Cristo. Ya Jesús ha muerto por mí y ha resucitado para darme vida eterna. Entonces, ¿yo qué espero? Sencillamente la resurrección y con ella la felicidad. Ya ahora sí, después de haber pasado el esfuerzo y el trabajo del día, espero con ansiedad el jornal que se me dará en la tarde. Es decir, en el último día de mi vida, cuando después de examinar mis culpas, Dios me dirá: bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. San Pablo, como uno de nosotros, recibió también una misión. Un día fue llamado, tumbado del caballo, recordamos muy bien, y fue llamado a cumplir una misión de evangelización a los gentiles. Desde ese momento Pablo cambió totalmente su vida.
Su existencia se renovó totalmente porque de ser perseguidor de los cristianos, empezó a ser el evangelizador de los gentiles. Y el cristianismo se amplió grandemente por la tarea de Pablo. ¿Y qué es lo que dice Pablo acerca de esa misión que se le encomendó? Dice así en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9. Anunciar el Evangelio no es para mí un motivo de gloria. Es una obligación que tengo y pobre de mí si no anunciara el Evangelio. Merecería recompensa si hiciera esto por propia iniciativa, pero si cumplo con una misión que otro me ha confiado, ¿dónde está mi recompensa? Está en que anunciando el Evangelio lo hago gratuitamente, no haciendo valer mis derechos por la evangelización. Pablo entiende que es un honor para él ser el evangelizador. Que esa tarea que se le ha encomendado no es una carga pesada, es por el contrario algo que a él le place. Todos sabemos que hay oficios que nos encanta realizarlos, que sentimos alegría al poder hacerlo. Y a veces, aunque no nos preocupemos mucho por la paga, hacemos las cosas bien hechas porque nos encanta el trabajo al que estamos destinados. Qué bueno es cuando nosotros le ponemos cariño, entusiasmo, alegría, amor a las cosas que hacemos. Cuando hacemos lo que hizo Cristo, miren todo el sufrimiento suyo en el camino del Calvario, pero para Él, digámoslo así, no fue tanto el sufrimiento porque lo hacía por amor a sus hijos. Para Él no fue tanto el dolor porque estaba con ellos salvando al mundo entero. Y entonces nosotros hacemos lo mismo. Cuando nos amargamos porque tenemos un trabajo difícil, qué duro se nos hace el día. Cuando nos alegramos porque tenemos un trabajo fácil que nos gusta, como la vocación que se nos ha encomendado, entonces, ¿cómo hacemos las cosas de bien y cuánto nos encanta trabajar? Pues bien, tenemos que tomar conciencia de que lo que nos ha dado el Señor es lo mejor para nosotros. A cada uno le ha dado su tarea. Cada uno tiene su quehacer. El padre de familia en el trabajo, ganándose el sustento para sus hijos y su familia. El agente de la policía buscando el bien para los ciudadanos, cuidando de que todo marche bien. En fin, cada uno con su vocación. Si lo hace bien, qué dicha, ha empezado el cielo en la tierra. ¿Por qué? Porque me siento realizado en aquello que me gusta, en aquello que yo quiero. Entonces lo importante es saber escoger la vocación. No nos equivoquemos de vocación. ¿Qué tal sería un militar en el camino del seminario buscando el sacerdocio? No podría realizarse. O un sacerdote de militar, ¿cómo lo haría? Malísimo. ¿Cómo haría un abogado sembrando yucas o zanahoria? Horrible, no sabría sembrarlas. Entonces cada uno en lo que está allí debe realizarse. Lo que dice aquel sabio, tienes que fructificar, florecer y fructificar allí donde estás plantado. Es decir, es necesario hacer lo que nos corresponde y hacerlo siempre bien. Porque cuando hacemos las cosas mal hechas, entonces, primero, no sirven para nada. Segundo, solo nos producen frustración y desengaño. Tercero, perdemos el jornal.
no nos van a pagar bien porque hicimos las cosas mal, antes por el contrario, nos cobrarán perjuicios. ¿Será que el Señor algún día tiene que cobrarnos perjuicios? ¿Será que nosotros no estamos haciendo las cosas como deberían hacerse y entonces estamos fracasando en nuestra vida? Por el camino de la vida tenemos que rendir lo suficiente como para poder esperar la paga. Si no nos manejamos bien, nuestra vida no va a tener un buen fin. Si sabemos cumplir con nuestro deber, entonces vamos con seguridad a la meta que se nos ha trazado. Es necesario estar siempre atentos para no defraudar al jefe. No defraudar al jefe. ¿Cómo estamos con Dios? Qué buena reflexión. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Será que Él está contento con nosotros? ¿Será que Él nos está aplaudiendo por las obras que estamos haciendo? ¿O se sentirá defraudado de nosotros porque realmente hemos hecho lo que no se nos había encomendado y hemos frustrado la voluntad de Dios? Estamos aquí en el mundo para eso. Para eso fuimos creados, para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Eso que te ha encomendado, ese quehacer de cada día, ese comportamiento en cada momento de tu vida, ese cumplir tu misión, ese trabajar en lo que se te encomendó. Eso es lo que te corresponde. Y eso es lo que deberías hacer siempre, pero con una gran alegría, con un gran entusiasmo. ¿Qué tal que yo me pusiera a hacer cosas distintas de lo que me tocan? No, estaría frustrando la obra de Dios. ¿Qué tal que yo hiciera lo que me parece y no lo que Dios me ha encomendado? ¿Qué tal? Yo mismo me sentiría mal porque estoy haciendo lo que no conviene. Entonces es muy importante que sepamos vivir, aprender a vivir, ya lo he dicho muchas veces, es una de las ciencias más importantes en la existencia del hombre sobre la tierra. Tenemos que aprender a vivir. Y aprender a vivir es sencillamente hacer la voluntad de Dios y ser felices en aquello que Dios me ha encomendado, cumpliendo lo que Dios quiere de mí. Es muy importante que no nos dejemos llevar de nuestros caprichos. Es muy importante entonces ir corrigiendo mis debilidades. Es muy importante entonces saber superar mis esclavitudes y mis malas inclinaciones. Caminar siempre por los senderos del Señor y vivir esa experiencia de Dios en mi vida, que es la que al fin y al cabo me va a dar el ánimo para trabajar en el mundo y poder conquistar ese premio que yo espero, el jornal que se me dará al final del día. Entonces, hablábamos de Job. Había cumplido Job su misión, al final se sintió satisfecho, volvió y recobró la salud, conquistó nuevamente los bienes que había perdido y Dios le recompensó por sus obras. Hablábamos también de Pablo, que sencillamente hacía lo que Dios le había encomendado, pero con una gran alegría, con un gran entusiasmo, anunciando el Evangelio y proclamando el mensaje de la salvación, allí donde el Señor lo iba llevando, de acuerdo a su voluntad, por caminos aún para él mismo desconocidos, pero que al fin y al cabo él sabía y era consciente de que era Dios mismo el que lo guiaba por allí. Ahora miremos a Jesús. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Toda su vida estuvo haciendo la voluntad del Padre.
Cuando llegó el momento de cumplir su misión a los 30 años, se encaminó por el desierto y fue preparando ese momento culminante de su historia, que es justamente lo que acabamos de celebrar, la Pascua del Señor, su pasión, muerte y resurrección. Entonces empezó a hablar del reino por el cual vale la pena gastarlo todo, venderlo todo, empeñarlo todo, del reino por el cual el hombre lucha, trabaja, se esfuerza cada día. Y Jesús nos anunció a todos ese reino de Dios por el cual todos trabajamos, luchamos y nos esforzamos para llegar un día a participar de Él. Pero Él mismo hizo la voluntad del Padre y quiso mostrarnos el camino del reino. ¿Cuál es el camino del reino? Leamos sencillamente cualquiera de los pasajes del Evangelio y veremos qué es lo que hace Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 29, nos dice que Jesús partió de allí y se fue a la orilla del lago y subió a la montaña y allí se sentó y se le acercó mucha gente, trayendo cojos, ciegos, sordos, mancos y muchos enfermos. Y los pusieron a sus pies y Jesús los sanó a todos. Y la gente se maravillaba al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos caminaban, los ciegos recobraban la vista. Y todos se pusieron a alabar al Dios de Israel. Miren lo que hace Jesús. ¿Qué es lo que hace? Empeñar su vida en compadecerse de los demás. A eso había sido enviado al mundo, a compadecerse de los hombres, a mirar la pequeñez del hombre, a sufrir con el hombre, a llorar con el hombre, pero así estaba precisamente salvándolo. Con el sufrimiento y el dolor lo salvó, pero con su vida y con sus actitudes le enseñó a trasegar por los caminos de la vida con responsabilidad, haciendo lo que le corresponde en cada momento. Eso es lo que el Señor nos pide. A cada uno nos ha dado la capacidad de hacer lo que nos ha encomendado. A nadie Dios le pone una tarea diferente a la que puede hacer. Cada uno hace lo que puede y eso es lo que hace que Él vaya ganando el premio eterno. Entonces, simplemente, para terminar, pidámosle al Señor que nos dé esa capacidad y ese entusiasmo de vivir y esa capacidad para salir adelante, superar todas nuestras debilidades, todas nuestras angustias y nuestros desesperos y caminar siempre con entusiasmo buscando esa meta que se nos ha encomendado. Hay que mirar hacia adelante, hay que tener horizontes de eternidad, hay que buscar los bienes eternos prometidos. Lo demás, lo de este mundo es pasajero. Aunque haya mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha angustia, recuerden, es el trabajo que tenemos que realizar como durante un día para que al final se nos dé el jornal que hemos merecido. El día del hombre, repito lo que dijo Job, el día del hombre es como un día del jornalero que tiene que luchar, sacrificarse, cansarse, llorar y lamentarse también. Pero al final viene el gozo de recibir lo que se ganó durante el día. O lo que hacen sencillamente los agricultores, como dice el Salmo, al ir van llorando, llevando la semilla para sembrar, pero al regresar vuelven cantando porque ya está lista la cosecha para recoger. Señor Jesús, ayúdanos a preparar esa cosecha, a recoger en abundancia los frutos para el reino de los cielos y que un día podamos estar contigo allí donde nos has invitado a la casa del Padre.